Jorge Mario Mejía Salazar ha sido electo primer vicepresidente para la vigencia del año 2026 en el Consejo de Tuluá. A Jorge Mario lo conocimos recorriendo las calles de Tuluá con un maletín a hombros, el cual contenía un periódico y pedía a través de la publicación que votaran por él. Y tenía básicamente varias propuestas que quería defender en el Consejo: arte y cultura, educación superior, medio ambiente, espacio público, y también le hablaba de control político, pues este no lo referimos porque hace parte de sus obligaciones. Pero Jorge, bienvenido. ¿Qué ha hecho realidad usted con relación a otros puntos que he mencionado? Bueno, José Arbey, muchas gracias, primero que todo, por este espacio. Muy buenos días para usted y para todas las personas que nos oyen. Efectivamente, como usted lo menciona, nosotros en el marco de la campaña en el año 2023 hicimos uso de un material pedagógico principalmente que consistía pues en un periódico, el cual tenía primero mi trayectoria de vida, cuál ha sido mi experiencia y mi recorrido como líder social, como gestor cultural del municipio, como profesional también, en qué áreas me he desempeñado y en las que he aprendido sobre temas principalmente sociales, y también contenía unas propuestas, unos pilares base en los que me iba a concentrar pues siendo electo del municipio como concejal. Allí propusimos unas líneas generales: educación superior, temas ambientales, temas de arte y cultura, y pues a 2 años de trabajo ya al interior del Consejo Municipal, ejerciendo pues como concejal en esta curul, podemos decir que el balance ha sido muy positivo, a pesar de digamos, las diferencias políticas que naturalmente se encuentran en un consejo, y a pesar de esa correlación de fuerzas que hoy en día pues no me ubican en un lugar de coaliciones con los actuales gobiernos, tanto a nivel de alcaldía y de departamento, la gobernación. Entonces allí hemos podido dar unos debates en defensa del tema de educación superior, de acuerdo a lo que le compete al municipio. Por ejemplo, algunos de los logros fue la exención del impuesto predial para la Universidad del Valle, cual pues eso va dirigido a las políticas de bienestar universitario, según lo que nos comentaba el director. Eh, Se ha trabajado muy de la mano con la UCEBA también frente a iniciativas académicas, investigativas, también de movilización, donde la academia es importante conectarse con estos procesos. Somos la única curul que ha presentado 2 proyectos de acuerdo, ambos han sido aprobados. El primero fue el renombrar el skate park, que es un espacio público que ha sido apropiado por jóvenes gestores culturales y deportivos, y lo hicimos en memoria justamente de un gestor cultural y deportivo muy importante que fue Nico Tigreros. Allí hubo todo un proceso de movilización juvenil, principalmente de colectivos de grafiteros, de bikers, de skaters. Y el último proyecto de acuerdo fue el declarar la Enciclia tuluaensis como la flor endémica del municipio de Tuluá, que fue una flor descubierta en el Jardín Botánico de Tuluá, en el Parque Natural Regional de Mateguadua, con unos investigadores del Jardín Botánico de Cali y el de Tuluá. Y esa flor pues ya representa como un símbolo municipal, con una apuesta pues de generar estrategias de conservación y de protección de esta especie. Entonces, han sido muchas cosas las que hemos logrado, además de los procesos de control político, de ampliación de la participación y profundización de la democracia en lo local, acompañando a las comunidades en sus necesidades, solicitudes y demás. Jorge, teniendo en cuenta las condiciones sociopolíticas del Consejo de Río Frío de Tuluá, y particularmente el tema de orden público, ¿es fácil hacer oposición en el municipio de Tuluá? Esa pregunta, tenemos que, a ver, yo diría que hacer política en Colombia de por sí lleva un riesgo, porque hay unos intereses
que han cooptado las instituciones, que han cooptado los partidos, los procesos políticos, y a lo largo de la historia hemos visto cómo la violencia política en Colombia ha tenido unos picos gigantes pues de acometido. Entonces, hacer política representa de por sí un riesgo, y hacerlo en Tuluá, pues más aún, en la medida en que aquí hay presencia de grupos armados, tanto en la zona urbana como en la zona rural, bandas delincuenciales, hay también esa injerencia pues en estos procesos, y como ejemplo pues muy lamentable fue el asesinato de dos concejales electos el año pasado, de Eliezer Ávila y de Carlos Arturo Londoño, el asesinato también del precandidato Alejandro Valderrama, eh, y ha sido complicado. A nosotros pues nos hicieron una serie de amenazas al principio de año. Eso ha llevado a que muchos de nosotros tengamos esquemas. Yo por ejemplo tengo esquema individual también asignado por la Unidad Nacional de Protección, y adicional a eso, hacer un ejercicio de oposición donde uno sabe que se, se tocan muchos intereses políticos, económicos, de poderosos, eso representa un riesgo. Entonces, no es, no quiere decir que no sea, mejor dicho, no se cuentan con todas las garantías para poder hacer un trabajo eh, como uno quisiera, porque siempre está como esa prevención, ¿no? Jorge Mario, ¿cuál es el balance o el análisis que le haces a la gestión del alcalde Gustavo L. Román? ¿Cómo califica su gestión? Yo la calificaría muy centrada en en los temas de infraestructura, muy desequilibrada en la medida en que la inversión social, la inversión en los temas de educación, deportivos, culturales, no se ve. No hay unos programas o proyectos claros en temas ambientales, en temas rurales. Entonces, lo que yo he logrado ver es que las inversiones en estos sectores también se enfocan mucho en los temas de infraestructura. Entonces, si voy a invertir en educación, que sea en infraestructura de colegios. Si voy a invertir en la salud, que sea en infraestructura de puestos de salud o de hospitales. Si voy a invertir en la zona rural, que sean temas de infraestructura de vías o de obras. Entonces, es como que si en todos los sectores la única inversión importante fuera los temas de infraestructura. Entonces, obviamente genera un desequilibrio muy grande, porque hay muchos otros sectores que requieren de inversión. Siento que ha sido una gestión también poco participativa, donde las decisiones no se toman teniendo en cuenta las necesidades o las percepciones que desde los grupos sociales y los escenarios de representación, por ejemplo, el Consejo Municipal tienen o no, las voces de estos sectores o de estos gremios no son tenidos en cuenta. Entonces, nada más en los debates, por ejemplo, el plan de desarrollo, en los debates del presupuesto municipal, se percibe es que es una sola voluntad, y es la voluntad del alcalde, no es la voluntad también de lo que consideren los otros concejales, de otros temas importantes y prioritarios. Entonces, yo sí he estado muy en desacuerdo con esta administración en muchos puntos. Se toman decisiones de manera, eh, sí, muy unilateral, incluso por encima de lineamientos técnicos o de elementos jurídicos. Ha sido una gestión donde se le ha dado mucha prioridad al recaudo, es decir, el cobro de impuestos, pero eso, como te digo, se ha visto muy enfocado solamente en obras y obras. Entonces, sí creo que en gobernar implica primero escuchar las voces de distintos sectores, incluso los independientes y los de oposición,
Y segundo, implica tener un equilibrio muy proporcionado en otras áreas de lo público y principalmente de lo social, porque la función del Estado es justamente esa, brindar unas garantías de vida y de, de inversión en temas también humanitarios, ¿no? Antecedentes como la actualización catastral, en la que usted pida soluciones estructurales, temas como el centro de desarrollo que pretenden construir en un área que se inunda, en el barrio La Graciela, ¿deja entrever que este gobierno está actuando a espaldas del pueblo que lo eligió? Esos son unos ejemplos muy claros de lo que yo considero ha sido esas decisiones unilaterales, donde no se tienen en cuenta las, digamos, las necesidades de la gente. Entonces, esa actualización catastral que se hizo de una manera acelerada, desorganizada, con muchos errores que tuvo por parte del operador catastral que fue Valle Avanza, no se tomaron medidas correctivas o medidas que permitieran brindarle una solución de raíz a las personas que se vieron perjudicadas. Eh, lo del CDI, por ejemplo, que es una obra que se pretende hacer en una zona inundable, que eso lo denunciamos justamente en el mes de julio, y que con las inundaciones que se dieron en el municipio este 24 y 25 de diciembre, pues lamentablemente se nos dio la razón. Es una zona de inundación donde no es viable hacer una obra también de infraestructura, y menos cuando está pensada para niños y niñas. Entonces, pese a todos los debates tan fuertes que nosotros dimos en esa época, la mayoría, esa coalición que han conformado al interior del Consejo, pues creo yo que votó de una manera muy inconsciente, aprobando una cosa que es inviable, que no tiene, digamos, sí, las garantías para poder desarrollarse allí. Durante los diferentes periodos de sesiones del Consejo, usted ha asumido posiciones muy claras y contundentes alrededor de algunos proyectos, pero particularmente, ¿cuáles fueron sus objeciones alrededor del proyecto de acuerdo que pretendía o pretendió en su momento establecer vigencias futuras por el orden de 220.000 millones de pesos? No, yo me opuse rotundamente a ese proyecto por dos razones muy sencillas. La primera, y es una cuestión de dar una garantía, lo que te decía ahorita frente a la participación y escuchar las voces de los concejales. Ese proyecto lo radican una semana antes de acabarse las sesiones ordinarias de este año, es decir, pusieron a votar a los concejales a la carrera sin los debates suficientes, sin la documentación técnica suficiente. Incluso en este momento yo podría decir que ese proyecto puede tener unos vicios de forma y de trámite, en la medida en que hubo una confusión ahí con unos radicados, que ese fue pues el último debate que vimos, y a pesar de eso ese proyecto se aprobó. Pues lo aprobaron los que votaron positivo. Fue un debate muy interesante porque varios de los concejales también se opusieron al mismo, tanto que el proyecto terminó aprobándose con 9 votos a favor y 8 en contra, es decir, casi la mitad lo votó negativo. Entonces, esa fue la primera razón, y la segunda razón es que no se entiende por qué un contrato que tiene 20 años de vigencia desde el 2011 al 2031, que al 2025, es decir, faltando 6 años para que se acabe, vuelve y se le hace unas vigencias futuras, que eso es como asegurarles unos 200.000 millones de pesos a la empresa que tiene el alumbrado público. Y frente a eso uno le generan muchas dudas en la medida en que, ¿cómo es entonces el tema de la contratación si se están aprobando unas vigencias futuras para un periodo donde esta empresa no tiene, digamos, el contrato asegurado, porque se le acaba hasta el 2031? Entonces es como si fuera una extensión del contrato por otros 10 años,
Eso tiene muchas dudas en términos también jurídicos y legales, y, y pues finalmente y tristemente eso se aprobó sin los debates necesarios, sin el tiempo pues para uno poder solicitar información, hacer el estudio requerido, y sí, eso deja, digamos, algunas dudas ahí frente a ese proceso. Finalmente, Jorge Mario, ¿cómo avanza la campaña al Senado de Ariel Ávila? Ariel Ávila es la persona con la que nosotros trabajamos a nivel nacional, senador del partido Alianza Verde, un senador que ha mostrado un trabajo muy juicioso y muy riguroso al interior del Senado, de la comisión primera, que es donde él estuvo, la comisión más importante del Senado. La campaña avanza muy bien, él va nuevamente al Senado por el partido Alianza Verde número 3 y, y busca no solamente repetir, sino fortalecerse electoralmente. Es un candidato con el que hemos tenido una comunicación constante y permanente aquí en el municipio de Tuluá, que ha acogido como propias agendas locales, que eso es lo que a nosotros nos parece también muy importante de poder establecer relación a nivel nacional, y es que el representante acogiera también esas necesidades territoriales. Y lo que nosotros podemos decir después de 4 años de esa representación allá en el Senado es que fue muy positivo. Con él pudimos desarrollar procesos de investigación, de denuncias públicas, también movilizar algunos temas aquí en la ciudad, como por ejemplo la audiencia pública de derechos humanos que hicimos cuando era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Y su paso por el Valle fue muy positivo. Nosotros abrimos campaña aquí en Tuluá, fue la primera visita. A más de 300 personas estuvieron en el evento. Luego subimos a Buga. Alrededor de unas 1.200 personas acompañaron también el acto público. Ahí continuó en Palmira, luego en Cali. Entonces, ha sido muy positivo. Y la idea es que el próximo año podamos continuar tanto con Ariel como con una bancada en el Senado que pueda seguir representando esas transformaciones sociales y esas reformas que tanto necesita el país. En últimas, esa es la importancia de tener una buena representación allá en el Congreso de la República. Concejal Jorge Mario Mejía Salazar, primer vicepresidente para la vigencia del año 2026. Muchas gracias por este tiempo que nos dedica. José Armey, muchas gracias a usted y un abrazo.